al copto saídico, que fue la de donde la griega se tradujo al copto saídico, que se hablaba en Egipto, Ujú. que es la versión a la que se tradujo el griego. Entonces el copto sí tenía un. Sí, sí. Entonces eso lo tradujeron dando a entender que Jesús era de origen divino. Claro. Pero entonces, si uno está traduciendo del idioma egipcio, ya no estaría traduciendo de los originales, ¿sí o no? Y Pero entonces se toma de esa área. Por ejemplo, ahí está el griego y en esa misma época se habla otro idioma, entonces se traduce y lo traducen con un dios, con la un. Entonces es la misma época, entonces si hubiera error o si hubiera, porque cambia el significado. exactamente, por eso te digo Entonces si que no. hubiera en esa época, entonces no lo hubieran traducido así, porque es el significado, como en griego no existe un, Ujú. pero en copto sí existe. Claro. Entonces los que tradujeron al copto llevaron lo interpretaron así, como que ese era el significado que daba a Claro. entender la versión griega, porque en ellos sí tenían el uno. Pero no en la griega, sino en la otra En lengua, la otra lengua. no en los originales, ¿verdad? No, en el griego Exactamente. no tiene. Exactamente. Sí. Pero quizás, por ejemplo, si no existe en el griego porque Jehová Dios puso su palabra en griego y no en hebreo, pero estamos hablando de Juan 1 en griego, entonces, si así debe estar, así se debe traducir. Pero, Ya que si uno traduce otra lengua y esa lengua sí tiene el claro, uno le puede poner, sí. pero acuérdate que si uno está poniéndole el no está traduciendo como Jehová lo quiso desde el principio, que es de los originales, me parece a mí. ¿Me Sí, pero entiendes? Porque cambia el mensaje, pues. sí, por eso en el griego no existe un, No existe. entonces los que tradujeron al copto tenían, en el idioma copto había un. Claro. Entonces a ellos traducirlo conforme al contexto del Juan 1.1, De la lengua de ellos se refiere, ¿verdad? de la lengua Exactamente, más claro. bien el contexto del texto, el contexto del Juan 1.1, porque menciona, Claro. Me parece a mí o no calienta nada eso aquí, es muy frío, ¿no? ¿usted tiene frío? Poquito. Es que yo por sí como no sé como muchas calorías. Sí. ¿No te quieres poner una chamarra o No, está bien, sí. una sábana? ¿Ok? Porque Ni que tuviera tanto frío. entonces se basaron al contexto. Ujú. Por ejemplo, si en tu idioma no existe el un, Claro. entonces se basaron al contexto de lo anterior. En el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios. Y en muchas versiones he visto que ahí dice que literalmente que literalmente estaba hacia el Dios. Eso es siendo traducido literalmente. Ujú. Y lo vi en la Reina Valera con referencias y en la nueva versión internacional, que ahí dice en la parte de la Biblia al costado, dice Ujú. literalmente estaba hacia el Dios, cuando dice la palabra estaba con Dios, o sea que estaba traducido, si va al griego, literalmente estaba hacia el Dios. Ujú. Eso es lo que, ¿Cuál se refiere? ¿La última partecita? donde dice y la palabra estaba con Dios. Ujú. Para los, La palabra estaba con ¿qué es la principio era la palabra en el era Dios. principio, O la parte, ok. en el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios. Es
Eh, y ahí menciona la palabra que ahí mencionaba que literalmente eso se podría traducir estaba hacia el Dios, que es lo que eh, uno entiende, si hablara griego, si hubiera estudiado griego, es lo que entendería literalmente. Y en la palabra era un Dios, es Teos en contraste con Teón, el Dios. Entonces tendría que eso es la gramática del hebreo, del griego. Pues tendríamos que buscar a alguien Claro. que nos explicara mejor. Claro, Pero esta es la explicación por la que se menciona. Tendríamos que preguntar a una persona que sepa griego a ver qué tal te dice. Porque esa es la explicación que nos dan a nosotros, que por qué se tradujo con un Dios, Claro. que es por la gramática griega. Pero ¿quién es que le da la explicación? ¿Los líderes de la Watchtower o quién cuando dices que le dan a usted la explicación, quién es el que le da la explicación a usted? ¿Los líderes de la Watchtower se refiere? ¿O quién? Los que tradujeron, porque no... ¿Oh, de eso se refiere usted? Sí, los que tradujeron. Porque aquí menciona la palabra teos, que es, literalmente en griego es un Dios. Claro. En contraste con teón, que sería el Dios. Ya. Porque yo estaba escuchando ahí de algunos que saben traducir en griego al español y al inglés. Y dice que es imposible traducir era un Dios. No, es un crimen traducir no se puede traducir a un Dios. Hay gente que lo ha hecho, pero dice que prácticamente todos los que saben, no sé cómo dicen, scholars o no sé cómo le dicen el nombre de ellos, que traducen del griego al español, prácticamente todos traducen es Dios, porque no se puede traducir un Dios, dice. Eso es lo que dicen ellos. Por eso muchas versiones optan en vez de traducirla con era un Dios, lo traducen, la palabra era divina. Porque es la correcta. Perdón, porque era Dios, ¿verdad? Porque es la correcta, eso es lo que dicen ellos, los que saben, pues. Porque mucho la versión uno la traducen y la palabra era divino, y la palabra era un ser divino, y un Dios era la palabra, y de género divino era la palabra, que en vez de decir, porque mucha gente lo que cuestiona es de que a Jesús no se le puede llamar Dios, es lo que cuestiona. Entonces ellos optan por traducirla como que de género divino era la palabra, o sea que quitan que Jesús es un Dios pero que es de origen divino, o sea que es un ser también poderoso, que es lo que lo que menciona nuestra versión. Esa es lo que da a entender. No es que, porque si se pone que hablando de literalmente, cuando dice la palabra estaba con Dios, literalmente puede buscar que estaba hacia el Dios, o sea que estaba hacia el Dios. No es la misma persona, son dos personas diferentes. Sí, eso es claro. Eso es lo que da a entender la primera parte, literalmente del griego, gramáticamente lo que da a entender. No sé, yo estoy de acuerdo con esa traducción, que son dos personas diferentes. Jesús no es el Padre, ¿no? Sí. El Padre es diferente al Hijo y el Hijo es diferente al Padre. Entonces, conforme a eso, la segunda parte lo traducen para que esté de acuerdo con la primera parte. Por ejemplo, la palabra era de origen divino, de género divino era la palabra. Claro. Entonces, eso ¿Esa es la explicación que usted me dice que dicen ellos ahí? Esa es la versión de otras que dicen... ¿Por qué lo traducen así? De género divino. Okay. Pero
como a Jesús se le menciona en otra parte que es Dios, entonces se puede poner aquí la palabra un Dios, o sea que no es el Dios poderoso, el todopoderoso, sino que como tiene mucho poder y también es de origen divino, se puede te puede poner como un Dios. Pero Claro. si le pone la palabra era Dios, entonces está hablando de una persona. ¿Un Dios? Cuando le No, ponen un Dios. la palabra era Dios. Oh, Entonces está hablando de dos personas en la divinidad. Si fuera, así como está en la Biblia, pues, sino en hebreo, en inglés, en español, si es el verbo o la palabra era Dios. ajá, Y la no como palabra era Dios. y pues si nos en toda la divinidad habrían dos personas, sino estarían hablando dos personas, ¿sí o no? Si Claro. se cambiara la palabra es Dios. No si se cambiara, yo no creo que no se cambie, yo creo que dice que en todas dice así, solo No, que pero en la versión de ustedes, claro. da a entender que Más de una persona en la divinidad, claro. cuando dice la palabra Era era Dios, Dios, ajá. porque lo que las personas usan este texto para apoyarse en la Trinidad, Ujú. que entonces la Trinidad da a entender que hay un solo Dios. O claro, un solo Dios en general, claro. Sí, Sí, sí. pero por eso es lo que se cambió, más bien se pone así conforme al contexto, porque al principio habla de que la palabra estaba hacia el Dios, hablando de dos personas, y en la segunda parte, si se pone la palabra era Dios, entonces está diciendo que la palabra, o sea Jesús, O sea, es claro, o sea, ya viene a ser digamos, ¿cómo le digo? Ya viene a ser decisión del traductor en cambiarle así por lo que él piensa, no está traduciendo, digamos, fielmente como está escrito del griego, ¿sí o no? pero eso Porque él dice, pues, sino que estamos traduciendo, por aquí estamos leyendo el contexto y pues, sino, como no nos hace mucho sentido, pues mejor le agregamos el un, porque no existe el un porque para que haga más sentido lo cambian así. Pero no es que diga así en el original. porque en el original no había un, Exactamente. pero Esa es mi pregunta, si no hay un en el original, no existe el un, ¿cómo le vas a aumentar? Porque Dios sabe pues cómo traducir, Él sabe todas las lenguas. Y si no hubiera hecho sentido, Él hubiera traducido en otra lengua, donde que sí hubiera un si Él quisiera el un, pero como Él no quería que haya un, lo tradujo así para que no haya chance de traducir de ese modo. Y yo digo, ¿no? Si uno de verdad quiere traducir fielmente, tiene que traducir fielmente. No interesa lo que diga ahí. Si dice ahí la palabra era Dios, yo lo tengo que traducir así. Así a mí me diga el contexto, me diga otra cosa, o si por aquí me diga por acá, yo tengo que traducir así como está, porque yo no soy el que estoy inspirado, pues, ¿me entiendes? sí. Yo tengo que traducir de la A a la Z, así igualito como está, y ahí como que dice que hay que la gente se arregle con Dios, porque yo no soy el que no inspire la Biblia. Es una de las cositas, por eso es que cuando yo pregunto, ¿quiénes son los traductores que saben griego en la Watchtower? Me causa un poquito como que de sospecha que por qué lo cambian así y no dan su nombre, para que, digamos, se le pueda preguntar, ¿no? ¿Usted por qué tradujo así? ¿Cuáles son las razones? Si él esto, y para empezar, si es que, para que me diga la razón y para que diga, pues, si de verdad tiene, educación en griego o en hebreo para traducir una Biblia, ¿no? Porque no cualquiera puede traducir un libro y esconderse su nombre y decir, no, ustedes tienen que creer eso. Y digo, brother, tú sabes la cantidad de gente que estás haciendo querer esa parte y ni siquiera das tu nombre. Mucha gente, tú sabes que va a leer esto. ¿Qué tal si yo agarro otra versión y le pongo la traducción de lo que sea? Y te la pongo ahí, que la palabra era tres dioses, y te pongo cualquier argumento que sea. Y te agarro de cualquier, no que fue traducido no al hebreo, sino de cualquier lengua que yo quiero. Y no pongo mi nombre. Y yo digo, no, es que no quieren gloria ni honra, lo que sea, pero nadie puede chequear. La gente que lee este libro, digo, que es el mío, que yo estoy sacando uno nuevo, ¿cómo hace, Leo? ¿Cómo hace que la gente va a tener este libro, va a tener este, va a tener este?
¿cómo sabemos una persona que es honesta, que es fiel, que quiere servirle a Jehová, cómo sabe cuál es la verdadera traducción? ¿Sí, no? Y yo digo, una de las cosas como para mí se puede saber es en cómo se ha traducido desde hace tiempo, ¿no? Y lo que se ha traducido, lo que ha leído la gente por siempre, ¿no? Porque si voy a encontrar una Biblia por ahí escondida, u otra Biblia por ahí en otro idioma, no, claro, quizás pueda haber, hay que chequear quiénes son las personas que lo traducieron, pero hay que ser sincero, la palabra, como dice Jesús, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Eso obviamente dijo que su mensaje iba para todo el mundo. Entonces, si esas Biblias que usted me menciona, que, no sé, que vamos a ver si son Biblias, no la tiene usted, ni la tengo yo, ni se puede conseguir, no son versiones que han estado ahí, no, para la gente, o sea que la gente no ha podido ser salvo. Porque si yo leo esta Biblia, un ejemplo, y esa Biblia está equivocada en español, y es que es la Reina Valera que la tenemos desde principios de, ¿Cuándo se publicó la Reina Valera? no sé cuándo, pero así ya tiene bastantes años, porque casi todo lo de Reina, y desde ese tiempo de por allá. Y después, la King James, yo creo que tiene como 400 años, y viene de traducir el texto del texto recibido, Textus Receptus, ¿sí o no? Y por si acaso, tengo la del griego, y todas me dicen lo mismo. Y esa es la gente, pues, esas son las Biblias porque la gente ha utilizado, ¿sí o no? La traducción del Nuevo Mundo es una Biblia nueva, ¿sí o no? No es algo que ha estado, digamos, desde que se hizo la Biblia. No, es una traducción nueva, ¿verdad? La gente no ha leído esto para salvación antes, para ir a la iglesia. ¿Qué año sacaron esta Biblia, la traducción? 50, creo, 52. Es nueva, ¿sí o no? Sí. Y la Biblia tiene bastantes años. Por eso digo, antes que salga la traducción del Nuevo Mundo, un ejemplo, ¿no? ¿Con qué Biblias la gente leía? ¿Con qué Biblias la gente oraba o rezaba o se iba a las iglesias, se salvaba, recibía a Jesús, a Cristo? ¿Sabía con qué Biblias? No era con la traducción del Nuevo Mundo, ¿verdad? Porque no existía la traducción del Nuevo Mundo. Era con las Biblias que estaban afuera. ¿Cuáles eran las Biblias afuera? La Reina Valera, la King James, la Biblia Lawson, la Biblia de Jerusalén, la Nueva Versión Internacional, la NIV, esas Biblias son las que... Por eso que digo, ahora viene una Biblia nueva y me dicen que esta es la correcta, que tiene traducción. Claro, puede tener los traducciones del texto, que estamos lo que estamos viendo, pero no tiene traductor y no se ha utilizado. Eso es lo que levanta sospecha, ¿no? Digo, ¿por qué vamos a cambiar ahora último? Porque es nueva, ¿no? Ahora último, todo lo que se ha tenido por siempre, porque estas Biblias se han tenido por siempre, pues siempre se han tenido esta, ¿verdad? Reina Valera, la King James. La King James tiene 400 años. Sería el siglo, estamos 21, siglo 17. Y ¿qué año es? Sería los 1600, 1700. Digo, aún sea así, la King James tiene 400 años, pero está traducida del Textus Receptus, el texto recibido, ¿no? Eso sí tiene, pero yo no sé cuántos años. Pero eso, digo, estamos hablando, y la King James, por eso yo me compré la inglés y en español, para saber si dice lo mismo, y sí dice lo mismo. Por eso digo, el español y el inglés, tú te das cuenta que es la misma traducción, lo que siempre ha utilizado la cristiandad por siempre, ¿no? Y dice lo mismo. Y aquí tenemos el griego para comprobarlo, ¿no? Dice lo mismo. Como usted dice, el rollo del mal muerto, dice lo mismo, dice lo mismo. Y ahora los líderes de la Watchtower vienen recién con una traducción que no saben, yo no sé si ellos sabrán quién lo hizo, pero es lo que quiero saber, quién allá habla griego y hebreo, ¿no? Y trae esta traducción, que si tuviera lo mismo que dice acá, yo no tendría ningún problema. Que de verdad no quieren honra, no hay problema. Se cambia así porque cambia el significado. Exactamente. Aquí menciona porque cambia el significado. Que la versión, el idioma del copto que se hablaba en Egipto, se usó esa versión para traducir esa, porque en ese tiempo no existía la Trinidad, que es lo que este versículo se usa para apoyar la Trinidad. Que la Trinidad es que el Espíritu Santo, Dios y Jesús y el Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios, Jesús y el Espíritu Santo son tres dioses diferentes, pero en un solo Dios.
No, son tres personas diferentes y un solo Dios. No son tres dioses, son un solo Dios. Tres personas diferentes y un solo Dios. Eso es lo que enseña la Trinidad, claro. Entonces, cuando se hablaba ese idioma y cuando se tradujo del griego, la Trinidad no existía. Ujú. Entonces, es interesante, o más bien es importante ir a esa versión, porque como ellos la tradujeron, es como se entendía en esa época. Quitando la Trinidad. Claro, claro. Porque lo que pasa es que la Biblia que tenemos ahorita no depende de esa traducción, ¿verdad? No depende. O sea, esta Biblia, la Textus Receptus, Reina Valera, esa, no depende de esos manuscritos, ¿sí o no? Pues el que la tradujo tiene que al menos claro, revisarla. El que la tradujo del idioma dice que el griego, que hay que chequear eso todavía, así como lo tradujo él, no tiene nada que ver, ¿verdad?, con esas traducciones, ¿sí o no? No, porque esa fue la primera traducción a la que se hizo el griego. Uh-huh. Estaba el griego, la primera, la Septuaginta, y de ahí se tradujo al copto. Esas versiones no existían. ¿Qué dice la Septuaginta? ¿Dios o un Dios? La Septuaginta es en griego. Uh-huh. En ese tiempo en griego no existe el un. Claro, por eso se traducía a Dios. Pero dando a entender que no era Dios, de acuerdo a la gramática griega. Por eso es importante el copto. Uh-huh. Porque, por ejemplo, un griego le habla a otro griego y le lee en griego. Claro. Y como el griego lo va a entender, para él lo va a entender como que la palabra es de origen divino. Claro. Es como lo va a entender. Porque es un mismo idioma, por la gramática, claro. por el contexto, gramática, claro. El significado, todo eso lo va a entender como que la palabra no es divina, no es el Dios, de por sí. sino que de origen divino. Pero igualito él no va a traducir nunca, pienso yo, que nunca va a traducir a un Dios. No creo. El griego, es la persona que sabe griego, que habla griego. Pues no existía. Entonces... No, pero o sea, así no existe la palabra, la letra, me refiero en entendimiento. Cuando lo lee, no creo que la persona que habla griego lo traduciría en su mente, porque no hay palabra, pues en su mente. Sí, hay que es un Dios. Yo creo que va a decir Dios. Exactamente. ¿Sí o no? Ese es el punto. Sí, la palabra en griego, como dice la interlinear, ahí dice la palabra era Dios. Ajá, exactamente. Pero un griego que la lee no va a pensar que Dios, que la palabra es el Dios el que se menciona al principio. Ajá. Porque por la gramática y como se traduce literal, como la primera parte decía, la palabra estaba hacia el Dios. Claro. Entonces para él no se le va a venir a la mente que la palabra es Dios. Ya. Sino que la palabra es de origen divino, claro. Separando a dos personas. Yo de por sí no tengo ningún problema que también se traduzca, bueno, a lo menos no lo pensamos bien, pero no tendría yo ningún problema que también traduzca, que diga la palabra era divina, porque para mí, por lo que yo leo en la Biblia, solamente hay una divinidad, ¿no? Y la divinidad siempre es el único Dios todopoderoso, ¿no? Pero, por eso es que ya si le ponen es un Dios, la verdad es que siempre cambiaría las creencias, ¿sí o no? Es por eso que hay diferentes, digamos, testigos de Jehová y adventistas, o lo que sea, ¿no? Porque por eso es que hay diferentes creencias, por la traducción. Pero entonces, si esta versión dijera la palabra era de origen divino, no tendría ningún problema. No sé si tendría un problema, no he pensado en los pros y en los contras, pero yo digo, yo me quedaría de por sí con lo que ha estado siempre por siempre, pues. ¿Me entiendes? Lo que Dios nos ha dado, Dios no nos está dando su palabra, digamos, en el 50 o en el 60, no sé qué año me guste que tradujeron esto. Yo creo que Dios nos ha dado su palabra siempre, y ha estado desde siempre, ¿no? Desde que se tradujo la Biblia. Y es por eso que tenemos la Valera, por eso tenemos la King James, y es por eso que en todas la gente tiene acceso
a la palabra de Dios. Y siempre ha tenido acceso para la palabra. Por eso que no tiene un problema. Pero si yo pienso, no, que la palabra de Dios estaba escondida por allá o estaba desaparecida por quién sabe cuántos años y apenas recién apareció ahora, o está por allá en una Biblia, quién sabe dónde, en qué país o en qué, nadie la tiene, entonces la palabra de Dios no está afuera. Son poquitos los que se están salvando, porque pues si no, realmente Dios no tuvo la gracia para repartir su palabra, porque nadie la tiene. Todo el mundo lo que tiene, entonces es una Biblia corrompida, digamos, ¿no? Y yo me cuesta un poquito difícil pensar que Dios nos ha dado una palabra corrompida. Lo que vemos ahorita es que todo está bien, porque todo eso, y las nuevas Biblias hay que tenerle siempre un poquito cuidado. Yo sé que usted es testigo de Jehová y pues si no, usted cree a los líderes de la Watchtower y eso. Pero uno, obviamente, como yo no soy testigo de Jehová, ¿verdad? Y si yo quiero ser testigo de Jehová, por ejemplo, le digo, ok, pues bueno, vamos a leer, aquí dice diferente, bueno, ok, wait a minute, y nos vamos a chequear por qué dice diferente, por qué dice diferente, y dime quiénes son los traductores de esta Biblia. Y usted me dice, no, que no se sabe. Bueno, hay que preguntar a veces, sino por qué, quién o quiénes son los manes para chequearlos, son estudiados, si de verdad saben griego y saben hebreo. ¿Usted sabe de alguno en la Watchtower que sepa griego o hebreo ahí? No se sabe, ¿verdad? No conozco personalmente. Claro. Pero más seguro que tienen que saber para traducir. Y no solamente al español, ¿verdad? Tiene que haber mucha gente que sepa hebreo y griego y que sepa traducir al español, al inglés, al chino, porque ustedes esta Biblia, no ustedes la Watchtower, tú no, y no, los líderes de la Watchtower reparten eso para todo el mundo. Sí. Entonces por eso se tradujo primero al inglés y ahorita no están en todos los idiomas, porque cada idioma es diferente. Claro. Y del griego o del hebreo al idioma es diferente en cada idioma para traducirla. Claro. Entonces por eso no se está traduciendo parejo, sino que se está tomando el tiempo para traducirlas correctamente. Claro. Pero no es el mismo, por ejemplo, el que traduce o el grupo de personas que traduce al inglés del griego, no es el mismo que le va a traducir del griego al español. Claro. No son los mismos, porque no traducirían eficazmente porque no es idioma natal. Exactamente, pero no solamente eso, Martín, que si yo le digo, mira, no sé si le entendí mal, pero digo, si hay un grupo, ¿verdad? O son diferentes grupos, usted me dice que ellos del griego y el hebreo traducen, por ejemplo, hay que quedarnos con el inglés primero, ellos del griego y del hebreo traducen al inglés directamente, ok, y por ejemplo, para el español traducen del griego al hebreo al español, o traducen del inglés al español. Me imagino que del hebreo y del griego al idioma que van a traducir. Claro, y eso debería ser así, ¿sí o no? Sí. Porque si ustedes están traduciendo de una segunda lengua, ya la Biblia que tú estás agarrando es como, digamos, como de segunda mano casi, ¿no? Sí. Segunda traducción, no es una... O sea, no se puede decir que está traducida directamente, ¿verdad? Entonces hay que chequear si de verdad en las Biblias que dicen los testigos, si de verdad es lo que dicen que traducen fielmente, directamente de las escrituras griegas y hebreas, o no, porque si es al inglés y solamente ellos hablan inglés y están traduciendo, se consigue un man en español, o tú tradúceme en español, se consigue un chino, tú tradúceme en chino, no está fielmente a los hebreos, no tiene nada que ver con los hebreos y los griegos, ¿verdad? Ellos ni siquiera miran los hebreos, solamente hicieron una traducción general al inglés y del inglés están traduciendo para todos los idiomas. Porque si fuera fielmente del hebreo y griego, tendrían que tener gente estudiada del hebreo en griego que sepa español. Del hebreo en griego, gente que hable inglés. Del hebreo en griego que sepa chino. Del hebreo en griego que sepa de otras lenguas, indiano, sean musulmanes, etc. Tendrían que tener ese cuerpo. Y deberían ser muchos cuerpos, a no ser que sea un grupo que sepa por lo menos unas 20 idiomas cada uno, que yo lo veo muy difícil. Y esa es la cosita. Por eso es que hay que seguir investigando, hay que seguir chequeando, Pero es interesante lo de la... Martín, una preguntita. ¿A usted qué le enseñan en su iglesia? ¿Cómo es la Trinidad? ¿A qué se refiere? ¿Qué es la Trinidad? ¿Qué le enseñan a ustedes? Pues sí, lo mismo que lo que
lo mismo de lo que mencionó, de que, Ujú. que existen tres personas, Padre, Hijo y Espíritu, y que son iguales entre sí, y que y que la doctrina asegura que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero es un solo Dios. Claro, pero no, usted ve, no le digo que lo crea, obviamente yo sé que usted no cree en la doctrina de la Trinidad, yo apenas estoy medio leyendo eso, no me enfoco mucho yo en la Trinidad, yo me enfoco primero más que nada, antes de llegar al Espíritu Santo, porque yo para mí ya Jehová es Dios, es obvio para todo el mundo, no hay discusión en eso, Jehová es Dios, o Dios es Jehová. Ahora, yo quiero ir a Jesús a ver quién es Jesús, si es Dios o no es Dios, o es el arcángel Miguel, o es un profeta, o un maestro, quién es. Después de eso puedo ir al Espíritu Santo, ¿me entiendes? A ver si el Espíritu Santo... Por eso es que cuando a veces quiero hablar con alguien que Jesús es Dios, me traen la Trinidad, le digo, brother, uno a la vez, porque no, si vamos a hablar de Jesús, el Espíritu Santo, vamos a estar, hablemos de uno primero, después si quiere hablamos del otro. De por sí yo no tengo mucha información del Espíritu Santo de seguir, por eso es que prefiero dejar ese tema de la Trinidad un poquito al lado, solamente quiero enfocarme en quién es Jesús, porque como con el texto que estamos hablando con el hermano Fred el otro día, que decía que esto es vida eterna, ¿verdad? Que te conozcan a ti, a tu hijo, y eso ahí, ¿no? ¿Verdad? Y esa es la vida eterna, por eso es que digo, no veo yo pasajes que digan específicamente del Espíritu Santo, que es la vida eterna en sí, quizás vamos a tocar eso más adelante, pero hasta mientras digo, como agarramos el texto, hay que ver quién es Jesús. Y como le decía el hermano de 2 Corintios 11, que van a venir nuevos Jesuses que te pueden engañar. Y digo, si yo estoy no equivocado, o ustedes, o quien sea que esté equivocado, alguien que esté equivocado, aquí tenemos dos versiones diferentes. Es lógico que alguien esté equivocado, si sea yo, si sean ustedes, pero aquí todos somos amigos y el que está equivocado aquí, si está equivocado, se pierde la vida eterna, así de simple. Sí. Y es por eso que hay que enfocarnos, no en la Trinidad, pero en quién es Jesús, porque no, es lo importante. Pero por eso es importante este texto, el Claro. Juan 1.1, porque las personas lo usan para apoyarse en la Trinidad. Ujú. Es lo que las personas usan. Claro. Entonces es lo que se dice, por eso es importante la versión copto-saídica, Ujú. porque fue antes de que se adoptara la Trinidad. Ujú. Entonces, como se entendía en esa época, no existía la Trinidad. Entonces se está traduciendo como se entendía Ujú. en esa época, sin meter la Trinidad porque no existía. Claro. Entonces, las versiones que hacen ver que Dios es la palabra están apoyando a la Trinidad, Ujú. que es lo que la gente usa. Porque la Trinidad es de que el Espíritu Santo es una persona, Dios es una persona y Jesús es una persona. Claro. Entonces pinta al Espíritu Santo como una persona a la que usted le puede hablar, o como Jesús hablaba Con el Padre. con sus apóstoles o Okay. con Dios. Ujú. Entonces la Trinidad lo hace ver como que la persona le puede hablar también al Espíritu Santo. Claro. Entonces eso es lo Y que el Espíritu Santo no habla. el Espíritu Santo la Biblia no lo pinta como una persona. Que no habla, no tiene... Como que no es una persona, sino más bien es como el Espíritu Santo es como la fuerza o la energía, o como se quiera decir, la que usa Dios para, por ejemplo, transmitirle a usted sabiduría, pero tiene que poner de su parte. Claro, Si claro. usted le ¿Es un pide- poder como para ustedes, como un poder solamente, algo así? Es como ¿Un poder, algo así? es como la Biblia lo describe. Por ejemplo, se menciona que el Espíritu Santo fue derramado a los apóstoles, entonces empezaron a hablar idiomas. Claro, claro. Eso es lo que el Espíritu Santo, lo que la Biblia describe al Espíritu